Hola chicos, hoy vamos a empezar a ver un tema muy interesante que es el de las biomembranas. Como ustedes ya han ido viendo con los temas anteriores, no podemos hablar de células hasta que aparecieron las membranas. Por eso que vieron que arriba dice las membranas definieron a las células. Entonces, en esta unidad lo que queremos ver es cuál es la importancia que tienen las biomembranas y a qué se debe, ¿no es cierto?, las distintas funciones que ellas pueden realizar. Bien, cuando hablamos de membranas, no nos estamos solamente refiriendo a la membrana celular o plasmática, que es la que limita a la célula y la define, sino que también tenemos que pensar, y ya vamos a ver, que en procariotas y fundamentalmente en eucariotas hay muchísimas membranas que definen compartimentos internos, que son los organelos. Pero veamos en general qué funciones cumplen las membranas. Las membranas son efectivamente el límite físico de la célula, la define como tal y define a los compartimentos que son los organelos. Esto es sumamente importante porque va a encerrar una composición química particular, va a controlar esta membrana, los procesos bioquímicos y le va a dar identidad al organelo. No solamente le va a dar identidad a la célula, sino que también le va a dar identidad a los organelos. Ya vamos a ver cómo lo hace. Estas membranas, tanto la plasmática como la de los organelos, por sus propiedades que también las vamos a analizar ahora, regulan el transporte de un lado al otro. Por lo tanto, son fundamentales porque van a controlar lo que entra y lo que sale. Por lo tanto, van a definir interfaces, o sea, van a ser diferentes los compartimentos, ¿bien? Y se va a dar un fenómeno muy importante que es que no solamente van a seleccionar lo que entran, sino que van a permitir que entren señales químicas y que produzcan una serie de respuestas y procesos. Eso es lo que nosotros conocemos como transducción de señales. Todo tiene que atravesar la membrana o todo tiene que suceder en la membrana para que suceda algo dentro de los compartimentos. Por lo tanto, las membranas definen medios ambientes propios. No es lo mismo el medio ambiente de un citosol a un lisosoma, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes son las responsables de otorgarle estas propiedades. Veamos en este esquema. Por ejemplo, cuando uno empieza a visualizar a las membranas, se encuentra con que la membrana plasmática, que es la que limita a la célula, por ejemplo, un enterocito, que es una célula del intestino, representa 700 micras cuadradas. Pero cuando empieza uno a mirar la cantidad de compartimentos membranosos que hay en el interior de la célula, fíjense en la cantidad que representa. Estamos hablando de 100%, muchísimo más de membranas internas que van a definir medios internos. Cuando uno sigue analizando un poco la estructura de las membranas, nuevamente tenemos aquí la membrana plasmática, fíjense, está coloreado de color rojo y de color negro. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros por introducción a la biología de que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. Bueno, las monocapas no son iguales. Las monocapas, por ejemplo, citosólicas, son diferentes a las extracelulares. Lo mismo que va a ser diferente la bicapa que esté en contacto con el lumen a que le llamamos, al interior, por ejemplo, de retículos, de Golgi, de lisosomas. Es diferente esta monocapa con respecto a la monocapa que sí está en contacto con el citosol. Esto le da una naturaleza y una función particular a cada uno de los organelos. Entonces, vamos a ver qué importante es la naturaleza y la composición, por ejemplo, de los componentes de cada membrana que forme cada compartimento. Entonces, empecemos por el compartimento estrella, diríamos, ¿sí? O sea, ¿quién define a la membrana? Es la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es esencial. Es el esqueleto de toda membrana, tanto plasmática como de organelos, ¿sí? Esta bicapa lipídica es
muy interesante porque en realidad se constituye sin ningún tipo de gasto energético y todo debido a la naturaleza de los componentes, o sea, a los fosfolípidos. Ustedes ya saben por química biológica que los fosfolípidos son lípidos complejos, ¿sí?, que tienen una naturaleza anfipática, o sea que tienen una región que es polar y una región que es apolar. En presencia de agua, naturalmente se cierran formando micelas o vesículas, donde se orientan la región polar en contacto con el agua y la región apolar se cierra sobre sí misma. Bueno, esto que hablamos ahora tan fácilmente, bicapa lipídica, llevó por supuesto una gran cantidad de estudios, fíjense, desde 1880. Los invito a que lean en el libro, está detallada la historia, ahora por cuestiones de tiempo no me puedo detener en ello, pero en realidad hasta aproximadamente el 1970 se propusieron diferentes tipos de modelos de cómo se podrían disponer estos componentes químicos. Y Singer y Nicholson, los menciono en particular en 1972, hacen una propuesta revolucionaria. Ellos proponen que efectivamente el esqueleto de la membrana es una bicapa lipídica de fosfolípidos que se orientan con sus colas apolares hacia el centro, que están fuertemente unidos entre sí, formando realmente una bicapa, como si fuera un mosaico, pero que las proteínas, que ese es el otro componente importante, están incrustadas en esa bicapa. Ellos son los que introducen la idea de proteínas integrales y proteínas periféricas. Y proponen de que estas proteínas se pueden desplazar y se pueden mover en esta bicapa lipídica. Entonces introducen el concepto de mosaico fluido, o sea, no es una cosa rígida, sino que esto es firme, estable, pero al mismo tiempo permite desplazamientos de las proteínas. Este modelo ha cumplido más de 40 años y hasta el día de hoy se sostiene. ¿Qué significa eso? Que sigue explicando muchísimo del funcionamiento de las membranas. Vamos a ver en qué se ha avanzado con respecto a la propuesta de Singer y Nicholson. Pero veamos, ¿ellos qué propusieron? En 1972, que la bicapa lipídica se comporta como un solvente bidimensional, se refiere a que hay dos capas de fosfolípidos, que la unión entre los fosfolípidos, que son uniones de Van der Waals, que por eso les pedí que repasaran, conforma una matriz fluida, flexible, y que por lo tanto los lípidos se pueden desplazar lateralmente y las proteínas también, ¿sí? Por lo tanto, ellos introducen este término tan importante que fue el de proteínas integrales, aquellas proteínas que atraviesan totalmente la bicapa, y proteínas periféricas, o sea que pueden estar tanto de un lado como del otro lado de la monocapa. Bueno, por ejemplo, en el año 60 aparecieron las primeras imágenes de bicapas, fíjense, en dos líneas negras con una línea blanca en el medio. Eso inmediatamente llevó a pensar que estas son las cabezas de fosfolípidos, las negras, y lo blanco son los ácidos grasos. Por supuesto que las proteínas son chiquititas y no se las alcanza a ver, pero bueno, esta sería la interpretación. Entonces, esta bicapa lipídica con proteínas insertas. Bueno, para que ustedes vean cómo estas membranas, en este caso la plasmática, puede adoptar distintas formas. Eso está dado por esa flexibilidad. Fíjense, acá tenemos discos bicóncavos, aquí se pueden alargar formando cilios, acá se pueden replegar, por ejemplo, formando vainas. Todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, cuando se empezó a estudiar la naturaleza de cómo se estructuraban las membranas, por supuesto aquí tenemos una gran mano de los químicos. ¿Y qué se descubrió cuando empezaron a analizar, por ejemplo, la membrana plasmática de las células nerviosas, las membranas de los cloroplastos, de los glóbulos rojos, de porciones de retículo endoplasmático, de mitocondrias? Bueno, la gran sorpresa es que, fíjense,
la cantidad de lípidos y de proteínas varía dependiendo del tipo de membrana. Si nos ponemos a fijar, las vainas de mielina, 80% de lípido, 20% de proteína, vamos a los cloroplastos, 50% y 50%, mientras que fíjense en las mitocondrias, 74% de proteínas, 26% de lípidos. ¿Por qué? En realidad esta naturaleza va a explicar muchas de las funciones que se realizan en estas membranas en especial. Pero empecemos por el principio. Veamos el esqueleto fundamental de toda membrana, que es la bicapa lipídica. Ya sabemos que está formada por fosfolípidos. Repasemos rápidamente qué es un fosfolípido. Un fosfolípido es un lípido complejo que tiene un glicerol que le permite enlazarse o unirse a dos grupos de ácidos grasos y a un ácido fosfórico y a un grupo polar, que puede tener distinta naturaleza. Estos grupos polares pueden ser neutros, positivos, etc. ¿Sí? Entonces, esta región del glicerol, el ácido fosfórico y el grupo, la cabeza que le vamos a llamar, constituye lo que llama el grupo polar, la cabeza polar. La región hidrofílica, que puede asociarse al agua. Y los ácidos grasos son la región hidrofóbica. Esta estructura del fosfolípido es crucial para la estructura de membrana. Un detalle, se ha observado que los ácidos grasos pueden ser todos de ligadura simple o pueden presentar ligaduras dobles. Ustedes recuerdan por química orgánica y biológica que esto es lo que nosotros llamamos un ácido graso saturado y este es un ácido graso insaturado. Este doble enlace determina un quiebre en la linealidad del ácido graso y le otorga una forma diferente. Esto va a ser crucial en la estructura de membrana. Fíjense, acá hay ejemplos, por ejemplo, dependiendo del tipo, o sea, los fosfolípidos pueden variar. ¿Qué tienen en común? El glicerol y el ácido fosfórico, pero después los tipos de ácidos grasos pueden ser totalmente distintos, más largos, más cortos, más gran cantidad de dobles enlaces, y a su vez también las cabezas pueden ser diferentes, algunas con terminaciones que permiten dar carga positiva, otros neutros, ¿sí? Por ejemplo, los más conocidos, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, esfingomielina, esfingosina. O sea, esto es lo que le va a dar identidad a las diferentes tipos de membranas. Veamos, ¿qué otra particularidad tienen estos fosfolípidos? Que pueden no unirse a una cabeza de colina, serina, pero pueden unirse a azúcares, por ejemplo en este caso en la galactosa, o oligosacáridos. Entonces, por esta particularidad de unirse a azúcares, los lípidos pasan a constituir lo que se llaman glucolípidos o glicolípidos. Esta es una característica esencial de la monocapa, que por ejemplo está en contacto con el espacio extracelular. Es lo que nosotros llamamos el tercer componente de las membranas, especialmente de las membranas plasmáticas, que es la presencia de azúcares. Estos azúcares van a ser fundamentales porque van a cumplir un rol muy importante en el reconocimiento celular, en las señales celulares. Estos azúcares ya vamos a ver que también los vamos a encontrar, por ejemplo, en la cara luminal de los retículos, de los aparatos de Golgi. Ya todo esto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, pero sigamos con los lípidos. Los lípidos en las membranas, acuérdense que cuando yo hablo de membranas celulares no estoy hablando solamente de la membrana plasmática, no se distribuyen por igual. Fíjense, veamos las referencias. Colesterol, que ya vamos a hablar de él, cardiolipina, esfingolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidilserina. Cuando se pusieron a comparar, fíjense, por ejemplo, veamos la membrana interna de las mitocondrias y la membrana externa de las mitocondrias. La cantidad de fosfatidilcolina, son las membranas del mismo organelo, pareciera
o uno esperaría que fueran iguales. Sin embargo, miren la diferencia. Cardiolipina, la cantidad es mínima en la membrana interna y bastante, el triple en la membrana externa. Y así podríamos seguir comparando. Fíjense en el Golgi, por ejemplo, no hay cardiolipina. Entonces, esto es un solo tipo celular, es un hepatocito, la membrana del hígado de las ratas. Y miren, dentro de la misma célula, las membranas que componen cada uno de sus organelos o su propia membrana plasmática es diferente en cuanto a su composición. Bien, otro detalle interesante también, cuando se compara exclusivamente la membrana plasmática, la monocapa externa con respecto a la monocapa interna, también se encontró que hay una diferencia. No es la misma cantidad de fosfatidiletoanolamina en la monocapa interna con respecto a la monocapa externa. Y fíjense, en la fosfatidilcerina no existe o no está presente en la monocapa externa. Habíamos hablado hace un momento, habíamos mencionado al colesterol. Este es otro componente de las membranas, específicamente de las membranas de las células animales. Este es un lípido complejo que tiene una pequeñísima región polar y la mayor parte de la estructura es una región no polar. El colesterol cumple un rol fundamental porque se inserta en la región hidrofóbica de las bicapas de las células animales y va a jugar un rol fundamental en ajustar la flexibilidad o la fluidez de la membrana. Enseguida lo vamos a ver. Entonces, cuando hacemos un resumen de todo lo que venimos diciendo, ¿qué podemos decir? Que efectivamente el esqueleto fundamental de toda membrana es la bicapa lipídica, pero la bicapa lipídica no es homogénea, sino que presenta una gran heterogeneidad, no solo por el tipo de cabezas polares, que pueden ser totalmente diferentes entre sí y entre monocapas, sino por la naturaleza de los ácidos grasos, que pueden ser saturados, insaturados, ¿bien? Por su asociación a hidratos de carbono, que esto es preferentemente en una sola monocapa, siempre en las monocapas extracelulares. Inclusive hay una disparidad o una asimetría en las cargas de los grupos polares. Hay una preferencia, que todavía no se puede explicar, de cabezas con carga negativa en la cara citosólica. Bien, por lo tanto, esta distribución de los fosfolípidos y los glucolípidos es diferente entre las caras citosólicas y las caras extracelulares. En esta bicapa, con toda esta heterogeneidad, van a estar insertas las proteínas. Veamos entonces. Las proteínas, Singer y Nicholson, son los primeros que introducen el término de proteínas integrales, aquellas que atraviesan totalmente la bicapa, y proteínas periféricas, que pueden estar tanto en la cara citoplasmática como en la cara extracelular. Veamos entonces, las proteínas integrales, aquí tiene muchísimo que ver la estructura terciaria de las proteínas. Si ustedes recuerdan, hemos estado repasando en la unidad 3 que podíamos tener como estructura terciaria hoja plegada y alfa hélice. Bueno, ¿qué se ha visto? Que las proteínas integrales tienen, en las regiones que están inmersas en la bicapa, tienen preferentemente alfa hélice. Bien, estas pueden ser proteínas que pasan una sola vez, bien, y se habla de proteínas unipaso, o proteínas que pasan varias veces y hablamos de proteínas multipaso. Estas son, por supuesto, muchísimo más grandes y más largas. Y están las que atraviesan tantas veces que logran hacer una cavidad interna que va a jugar un rol fundamental en el transporte de moléculas, que son las proteínas canal, ¿bien? Y hay proteínas también de transmembrana que tan solo están inmersas en una monocapa, ¿bien? Estas 1, 2, 3 y 4 son proteínas integrales. ¿Qué es lo que unifica, digamos, o tienen en común?
que van a tener dominios extracelulares y dominio extracelular, dominio intracelular y un dominio de transmembrana con perfecta asociación con las regiones no polares de la bicapa. Estas proteínas son difíciles de extraer, están fuertemente unidas y asociados a los lípidos que las rodean. ¿Qué pasa con las proteínas periféricas? Las proteínas periféricas, estas van a ser muy lábiles, la mayoría de estas son enzimas que trabajan a nivel de membrana, se pueden mover, tienen sitios de alojamiento, digamos, en la membrana y pueden estar asociadas por medio de ácidos grasos, unidas a proteínas de transmembrana, tanto en la región citosólica como extracelular, o unidas a lípidos y a hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, esta podría ser una glucoproteína. Bien, vamos a tener glucolípidos y glucoproteínas. Ya vamos a ver. Bien, entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, una proteína unipaso. Bien, una proteína unipaso puede hacerlo, fíjense, ¿se acuerdan que está formada toda proteína por aminoácido y tenemos la región amina y la región carboxílica? Bien, entonces, fíjense, acá las proteínas pueden tener con la región carboxílica hacia un lado y la amina en el lado interno en este caso, o pueden ser al revés, ¿sí? O sea, hay una cantidad enorme de estudios de cómo se introducen o cómo se disponen las proteínas transmembrana. Esto tiene muchísimo que ver la conformación que adoptan para la funcionalidad de las proteínas. Por ejemplo, un detalle muy interesante a tener en cuenta es que, por ejemplo, esta es la región que se introduce, que está inserta en la bicapa, y ya se ha descubierto que hay una serie de aminoácidos que son generalmente apolares, ¿bien? Y que pueden perfectamente entonces, estas son regiones totalmente hidrófobas de la misma proteína, que entonces le va a permitir insertarse y relacionarse con los fosfolípidos o la región de los ácidos grasos. Bien, veamos qué pasa con una proteína multipaso. Son proteínas larguísimas, generalmente esta es región de hoja plegada, alfa hélices, hojas plegadas, alfa hélice. Ya vamos a ver que todas estas proteínas se insertan en el retículo endoplasmático. Ustedes dirán, ¿y cómo termina en la membrana plasmática? Ya lo vamos a ver, ¿bien? Lo interesante aquí a destacar es que las proteínas multipaso juegan un rol fundamental en el transporte de moléculas. ¿Por qué? Porque al ingresar varias veces en la membrana, ¿sí?, determinan regiones internas, canales, que son generalmente hidrófilos. O sea, todo alrededor es hidrófobo, que le permita insertarse en la bicapa, pero el interior es hidrófilo. Ya vamos a ver cuando veamos transporte, esto es crucial. Bien, acá tienen modelos, por ejemplo, de proteínas. Por ejemplo, las porinas, estas están en la membrana de las mitocondrias, en la membrana externa. Es una proteína barril gigante que pasa 16 veces hasta determinar un canal. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaban la respiración celular y decían el piruvato ingresa por la membrana externa? Bien, el piruvato ingresa por esta proteína, por la porina. Son proteínas canal. Bueno, entonces acá tienen distintas proteínas barril, se dice barril porque realmente es como si fuera un tonel de, si ustedes quieren, de cerveza, como quieran, el barril que quieran, pero hay un canal aquí en el medio. Entonces tienen distintos ejemplos de proteínas gigantescas que están perfectamente estudiadas. Vamos a las proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas generalmente tienen enlaces débiles, por ejemplo un ácido graso. Acá tienen distintos ácidos grasos, ¿bien? De tal manera que la mayoría de estas proteínas que están insertas a lípidos tienen la facilidad de soltarse y poder moverse. La mayoría de estas son enzimas que trabajan a nivel de membrana. Ya las vamos a estudiar. ¿Bien? ¿Dónde se ha estudiado la naturaleza o la composición de las membranas?
el modelo ha sido fundamentalmente los eritrocitos de mamíferos, que tienen la particularidad de que prácticamente no tienen organelos, no tienen núcleo, ustedes saben lo de los mamíferos, prácticamente son solamente membrana y gran cantidad de hemoglobina en el interior. Entonces, estas membranas resultaron las ideales. ¿Por qué? Porque este es un eritrocito, les inyectaron líquido hasta que produjeron la ruptura, de tal manera que salió todo el material y se obtuvieron lo que se llaman bolsas de membrana. Entonces se pudieron fraccionar y se pudieron estudiar, por un lado, dando las vueltas la monocapa interna y la monocapa externa. Gracias a estos modelos, diríamos, de células, se pudo analizar. Por ejemplo, acá ustedes tienen un eritrocito intacto y acá tienen un eritrocito vacío. Por eso se llaman fantasmas. Solamente lo que se está viendo son membranas. Y así se pudo saber que estas son exclusivamente membranas plasmáticas, porque no hay otro organelo en los eritrocitos. Cuando hicieron las extracciones de las proteínas, ¿qué identificaron? Identificaron las principales proteínas que estaban en la membrana: espectrinas, anquirinas, banda 3, glucoforinas. Y cuando pudieron analizar, encontraron que el 60% son estas proteínas, ¿sí? Bueno, pudieron inclusive mirarlas con el microscopio electrónico. ¿Y con qué se encontraron? Con que, por ejemplo, la espectrina es una proteína periférica. Estamos viendo la cara citosólica del eritrocito, ¿sí? Pero esa espectrina, fíjense, está como anclada en puntos, la anquirina, y está unida a la proteína banda 3, que es una proteína transmembrana, lo mismo que la glucoforina. Bien, entonces fíjense, anquirina, proteína banda 3, glucoforina, son todas proteínas de transmembrana, mientras que la espectrina es una proteína periférica. ¿Qué hace esta proteína periférica? En realidad es como un cordón, fíjense, que tira de la membrana y permite que el eritrocito adopte esa forma redondeada o como un disco bicóncavo. O sea que esta espectrina es fundamental para otorgarle la forma a la célula. Fíjense, una mutación en las espectrinas provoca una mutación, que esa espectrina sea deforme y los eritrocitos no adopten la forma correcta. Acá tengo un eritrocito normal, mientras que fíjense, el resto de los eritrocitos tiene una forma totalmente asimétrica. ¿Esto qué provoca? Que estos eritrocitos no sean eficientes en el transporte del oxígeno. Entonces estas personas sufren una enfermedad que es la difícil de pronunciar, piropoquilocitosis, ¿sí? Que produce, ¿no es cierto?, una deficiencia en el transporte de oxígeno, una mutación de una sola proteína de membrana. ¿Bien? Bueno, veamos funcionar. Bien, entonces ya sabemos que la bicapa está formada por fosfolípidos, pero fíjense en la importancia del tipo de ácido graso que tengan los fosfolípidos, ¿sí? Si los fosfolípidos tienen, esto en experiencias que se han hecho de membranas artificiales, cuando los fosfolípidos están formados por ácidos grasos saturados, estos adoptan una posición recta y eso permite que estos se empaqueten y se ordenen muchísimo mejor. ¿Y qué propiedad le confiere a las membranas? Que estas membranas, al estar más ordenadas, sean más rígidas. En realidad se habla de que están cristalinas, son más sólidas, están en estado de gel. Mientras que cuando la composición de los ácidos grasos es más bien insaturada, estos por supuesto tienen, fíjense, un espacio mayor, esto adquiere una estructura menos consolidada y se habla de un estado más fluido. Este es el principio de la flexibilidad de la membrana. Esta es una propiedad importantísima de las membranas, que es la fluidez.
esta fluidez es importantísima. ¿Por qué? Porque es la que le va a otorgar a las membranas la capacidad de fusionarse. Si las membranas son rígidas, no van a tener tan fácil la fusión entre membranas. Imagínense en una división celular, una citocinesis. Depende de la fluidez de la membrana. Por supuesto que esta fluidez está controlada, porque si una membrana es extremadamente fluida se puede desarmar, o si es extremadamente rígida, diríamos, también se puede romper. ¿Bien? ¿Y de qué depende la fluidez? Había sabido depender de los ácidos grasos, tanto de su longitud como del grado de insaturación. ¿Bien? Entonces, cuanto más saturados, o sea, sin dobles enlaces, los fosfolípidos se empaquetan más. Por lo tanto, las membranas son menos fluidas y son más viscosas. ¿Qué se ha visto? Que en las membranas animales, de las células animales, la cantidad de colesterol, si es muy alta, también le otorga mayor rigidez, o sea, disminuye la fluidez. En cambio, si disminuye el colesterol, aumenta la fluidez. Entonces, ¿qué es? Las células juegan, discúlpenme la palabra, pero regulan el grado de saturación de los ácidos grasos y la cantidad de colesterol en las células animales para tener mayor o menor fluidez. Esto es fundamental, controlar. Entonces, ¿qué se ha visto? Que hay otro factor que actúa sobre la fluidez de membrana, que es la temperatura. Cuando hay bajas temperaturas, generalmente los ácidos grasos están más próximos y por lo tanto tienden a empaquetarse. Cuando hay mayor temperatura, los ácidos grasos, acá sin importa si son saturados o insaturados, se alejan, otorgándole mayor entropía, y entonces las membranas tienden a hacerse más fluidas. O sea que la temperatura es un factor muy importante, y esto es clave. Pensemos en nosotros, en los homeotermos, ¿sí? Que estamos controlando la temperatura, y nosotros tenemos temperatura cuando decimos que tenemos fiebre, cuando pasamos los 36,8, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene que ver con esta estructura de nuestras membranas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que a partir de los 40 grados se desnaturalizan muchas cosas, especialmente las proteínas. Entonces, una de las cosas que también se desestabiliza es la estructura de las membranas. La temperatura es fundamental para mantener la estructura de la membrana en cuanto a su fluidez. Otro detalle importantísimo es, por ejemplo, cuando los ácidos grasos son saturados, tienden a adoptar estructuras de tipo cilíndricas. ¿Bien? Entonces ahí, por ejemplo, se ha encontrado que hay ácidos grasos que son muy largos, entonces son cilindros mucho más largos, otros intermedios y otros más pequeños. La estructura de si son fosfolípidos en forma cilíndrica le va a dar un grosor a la membrana. No es lo mismo si los cilindros son de cadenas cortas, o sea, no tan largas, a uno más largo. El ancho de las membranas varía en función de la naturaleza de los fosfolípidos. Este ancho también va a depender de su asociación con colesterol. Pero no solamente han encontrado conformaciones cilíndricas de fosfolípidos, sino que han encontrado conformaciones cónicas de fosfolípidos. Fíjense. Esto se da fundamentalmente en fosfolípidos que tienen ácidos grasos insaturados. ¿Bien? Ahora, las membranas no tienen solo cilíndrico o solo cónico, tienen una combinación. Y esto había sido fundamental en las curvaturas de membrana. Piensen en el glóbulo rojo, que es redondo. ¿Cómo hace para doblar? Bueno, cuando empezaron a analizar los fosfolípidos, vieron que hay combinaciones de cilíndricos y cónicos. ¿Bien? Entonces, en las bicapas juega muchísimo el tipo de ácido graso
¿Por qué? Porque van a estar mucho más próximas las cabezas o más alejadas en función de la naturaleza de las colas de los ácidos grasos. Y esto va a depender si las membranas son más fluidas o menos fluidas. Si son más fluidas, por ejemplo, si la mayoría